את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. Lo acusan de corrupto y genocida, pero sus compatriotas lo han seguido eligiendo para que aplaste a sus vecinos. Capítulo 3. Bibi, el hijo del señor Mileikovsky. Cuando él nació en 1949, su país natal ya tenía 1 año. Se puede decir que crecieron o envejecieron juntos. Benjamín era el segundo hijo de un judío polaco, Benzion Mileikovsky, cuya familia emigró a Palestina hacia 1920. Mileikovsky era un intelectual sionista que escribió, por ejemplo, que los árabes eran unos salvajes parecidos a los pieles rojas, y de los judíos, como ante los cowboys, debían conquistar su tierra. Antes de casarse en 1944, Mileikovsky cambió su apellido y se puso Netanyahu, que significa don de Dios. Después nacieron sus 3 hijos y la familia vivió entre Tel Aviv y Pensilvania, donde el ex Mileikovsky enseñaba. El pequeño Benjamín, alias Bibi, estudió entre Israel y los Estados Unidos y se destacó en todas las escuelas. En 1967, a sus 18, volvió a su tierra natal para pelear en su ejército. Se quedó allí convertido en comando especial. Bibi era un soldado feroz, herido en varios combates, pero a sus 23 se volvió a Estados Unidos a cursar 2 o 3 carreras en el MIT. Poco después, su hermano mayor, Jonathan, murió cuando comandaba el rescate de un avión israelí secuestrado en Entebbe, Uganda. Su familia era a la vez culta y belicosa, algo así como el ideal de esa aristocracia ashkenazi que creó y gobernaba entonces Israel. I'm 28 years old. I've had to defend my country in 2 wars and in many battles. Nobody wants peace more than Israel. But the stumbling block to the road for peace is this demand for a PLO state. En Estados Unidos, Benjamín trabajó brevemente en empresas privadas. Se hizo amigo de Fred Trump y Mitt Romney y tantos otros locales influyentes. En 1980, cuando volvió a Tel Aviv, creó un instituto privado antiterrorista, decía él, y empezó a relacionarse con lo más poderoso de la derecha sionista. My definition of terrorism is the systematic and deliberate attack, the murder, maiming, and menacing of innocents, of civilians, for political goals. Le dieron cargos, secretarías, embajadas y en 1996, a sus 46 años, ganó las primeras elecciones directas para primer ministro que se celebraron en Israel. Nadie había creído en su triunfo contra Shimon Peres, el viejo político laborista. Se lo atribuyeron a 2 causas principales. Un asesor norteamericano que lo convenció de atacar muy duro a sus adversarios y una serie de atentados de Hamas, ya entonces, que favorecieron su retórica guerrera. Era el primer ministro más joven de la historia de Israel, el primero nacido en el país, pero no tenía suficientes diputados, así que para gobernar eligió aliarse con varios partidos de la extrema derecha y el judaísmo más ortodoxo. Core of the conflicts in the Middle East is the battle between modernity and early primitive medievalism. That's the core of the conflicts. Atentados y asesinatos abundaban entonces en ambos bandos. Es imposible resumir su vida en estos 30 años.
En 17 de ellos fue primer ministro de Israel. También fue ministro de Economía y fue un gran defensor, sigue siendo, de la ocupación de tierras palestinas. Netanyahu liberalizó la economía de su país, privatizó empresas públicas, terminó de transformar ese experimento social que había sido Israel en una clásica sociedad consumista neoliberal. Hace años que está siendo juzgado por corrupción y fraudes varios, y sus gobiernos se basan en alianzas con partidos cada vez más derechistas, más religiosos, más fundamentalistas. En el juicio se ha probado, entre muchas otras cosas, que Netanyahu consiguió que Qatar le pasara decenas de millones de dólares mensuales a Hamás para mantenerlos en el poder en Gaza. Semejante enemigo le resultaba a Netanyahu muy útil para justificar su intransigencia, y así consiguió que estos árabes amigos lo sostuvieran. El 7 de octubre de 2023, su ejército y sus espías sufrieron el mayor desastre de su historia cuando miles de soldados de Hamás cruzaron la frontera desde Gaza y secuestraron y asesinaron sin piedad, con alegría siniestra, a 1.500 israelíes. Sabemos cuál fue su respuesta. Su ejército arrasó la franja de Gaza y mató entre 50 y 70 mil personas, entre ellas más de 15.000 chicos. Benjamín Netanyahu cree que los límites son cosas de cobardes, que los grandes líderes como él no deben respetarlos. Quizás aprenda. Ahora casi no puede salir de su país porque la Corte Penal Internacional lo busca por crímenes contra la humanidad. Salvo que vaya a Estados Unidos, claro, donde su amigo y colega Donald Trump lo recibió con abrazos y propuestas inmobiliarias. I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. I think it's something that could change history, and it's worthwhile really pursuing this avenue. Quizás hablaron también de juicios y abogados. Ahora que la guerra ya no lo justifica, Netanyahu volvió al banquillo de los acusados. Pronto tendrá que llamar a elecciones y serán los israelíes los que decidan si prefieren que los gobierne un señor corrupto y genocida o les alcanza con una sola de esas cualidades. La democracia, por suerte, nos da muchas opciones.